La situación de enfermedad es siempre una situación de sufrimiento. Y todos queremos alivio, pero más que alivio, ¿qué es lo que queremos? Sanación, curación total. Porque los alivios, claro que son buenos, pero después que pasa el efecto de la medicina que uno tomó, regresa la situación de dolor. Y por eso lo que anhela un enfermo es sanación y curación. El Evangelio nos presenta a Jesús que hace recorridos, y al hacer recorridos se topa con tanta situación humana de gran sufrimiento. Se encuentra con gente en necesidad. Y Jesús jamás rehúye y evita el contacto con el necesitado, como a veces nos pasa a nosotros, que somos insensibles y tantas veces evitamos la cercanía y el contacto con el más necesitado, como puede ser el caso de un enfermo. Pongo un ejemplo. No es que esto pase, pero la tentación está siempre presente. Los ministros de la Sagrada Comunión son para ayudar especialmente aquí en la iglesia a dar la comunión. ¿O para qué son? Para ir a los enfermos. Esa es la misión fundamental. Está bien que ayudan aquí, porque hay a veces los domingos bastante gente, pero la misión fundamental es el llevar la comunión a los enfermos que no pueden venir. Y mal haría un ministro que solamente le guste dar la comunión aquí en la iglesia. Lo digo con cariño, pero lo digo firmemente. Mejor renuncie. Porque usted está ¿para qué? Para la caridad. ¿Usted está para qué? Para acercar a Jesús al enfermo. Y miren, y esta es la práctica de Jesús, que no rehúye el contacto y el encuentro con el enfermo. Y el Evangelio de hoy cabalmente nos presenta una situación límite. Un hombre que vivía escondido en el cementerio. Y en los evangelios es normal escuchar que cuando no se tenían claro cuáles eran las enfermedades, entonces se decía que la persona estaba endemoniada. Jesús se fija y actúa. Jesús es
liberador y sanador. Liberador de aquellas situaciones que aunque estemos sanos físicamente, estamos enfermos espiritualmente y tenemos situaciones de angustias, de miedos y de otras cosas. Y Jesús es liberador de ataduras. Pero también, así como es liberador de todo tipo de atadura, también el Señor es sanador. Sanador. ¿Y qué hace? Sana a aquel enfermo que está endemoniado. Lo sana. Y resulta en el modo de hablar que tiene el Evangelio que aquel endemoniado tenía adentro de sí una legión para significar que eran tantos los males, las enfermedades y las esclavitudes que tenía. Anda por ahí una manada de cerdos que ustedes saben que para los judíos, no obstante que tan buenos que son los chicharrones, para los judíos el coche, el cerdo, es el signo de la impureza. Andaba una gran manada de cerdos por ahí y la misma legión le pide a Jesús irse y meterse en la manada de cerdos que se dejan ir por un barranco y se ahogan en el lago. A veces importa poco la situación de sufrimiento y de enfermedad de una persona, pero valoramos tanto la salud de los animales. Y ciertamente que los animales tenemos que cuidarlos. Pero miren, cuánta gente se muere porque no tiene recursos para sanar de sus enfermedades. Y nosotros, Cristo, no tenemos, decimos, para ayudar a la gente. Pero tengo un par de chuchitos simpáticos en la casa, los llevo a veterinario, los llevo a que los bañen, los llevo a que les echen champú y los llevo a tanta cosa. Y a veces valoramos más el animal que la persona. Piensen ustedes lo que cuesta un caballo de esos que sacan en los desfiles hípicos. ¿Cuánto costará el mantenimiento de un caballo de esos? Y a veces hay situaciones humanas que quizá el dueño del caballo sabe, pero no se conduele ante el sufrimiento del hermano que sufre. Proceder. No valoremos más las cosas materiales o los animales que el dolor humano. Para Jesús es más importante el dolor humano que las otras cosas.
Esto es algo que hay que tener bien claro. Y nos dice el Evangelio que aquel hombre, al sentirse liberado, al sentirse sanado, que quiso seguir a Jesús, irse con él, irse con el grupo de Jesús. Y Jesús no se lo permitió, sino que lo envió a la propia familia, lo envió a su propia realidad. Y el lugar que nos corresponde en primer lugar a todos nosotros es nuestra propia realidad, a donde el Señor nos envía. Y aquel hombre se fue a su familia a hablar las maravillas que Dios había obrado en él, y ahí dio testimonio. Que el Señor nos ayude pues a nosotros a dar testimonio en nuestra propia realidad.